Buenas tardes a todos y todas, mi nombre es Federico Costa y en esta grabación se van a encontrar con una presentación del texto Trabajo asalariado y capital de Karl Marx, correspondiente a la unidad 2 de la materia Teoría Social. Lo primero que me gustaría comentar son las coordenadas históricas en las que se ubica el texto. Este escrito fue publicado en 1849 en un periódico, la Nueva Gaceta del Rin, pero Marx lo elabora sobre la base de unas conferencias pronunciadas a finales de 1847. Estos datos sitúan el texto en un momento histórico muy importante, que es el de las revoluciones de 1848 en Europa. El conflicto estalla a fines del 47 en Suiza y luego se extiende por Italia, Bélgica, Francia y Alemania. Estas luchas motivaron una serie de obras de Marx en las cuales analiza los conflictos revolucionarios, como por ejemplo el 18 Brumario de Luis Bonaparte o las luchas de clases en Francia. Ahora bien, recordemos que su implicación iba mucho más allá de la reflexión y la escritura. Marx tuvo participación directa en estas revueltas. Integró distintas organizaciones proletarias como la Liga Comunista, que ese mismo año, 1848, le encarga la redacción del Manifiesto, una obra en la que se pueden leer tanto categorías para la crítica de la economía como la definición de un programa estratégico. Por aquellos años, él sufrió una constante persecución debido a sus opiniones. En marzo de 1848 es expulsado de Bruselas y se traslada a París, donde es testigo directo de los alzamientos callejeros. En abril de ese mismo año, vuelve a Colonia ante la inminencia de la revolución en su país y a los pocos meses es acusado de difamación y conspiración, un juicio del que es absuelto, pero que deriva en una nueva expulsión. Este compromiso político de Marx es una marca de toda su obra como intelectual, y particularmente en Trabajo asalariado y capital, se evidencia no solo en el contenido, en aquello que nos dice, sino también por los interlocutores a los que se dirige. Los discursos de fines de 1847 fueron pronunciados ante un público de trabajadores. Marx le habla directamente al proletariado, ya que lo considera como el sujeto histórico capaz de hacer la revolución, en tanto su interés particular de clase coincide con el interés general, con la emancipación de toda la humanidad. Incluso, en los primeros párrafos nos encontramos con que él declara su esfuerzo por conseguir que la exposición sea lo más sencilla posible. No obstante, en la simpleza de sus palabras, introduce y esboza algunas de las principales tesis de sus pensamientos, que encontramos elaborada posteriormente en otras obras de un corte más económico, como la Contribución a la crítica de la economía política o El Capital. Para introducir este texto, lo primero que debemos hacer es ubicar el problema que va a abordar, es decir, cuál es su tema central. Este es las relaciones de producción correspondientes al modo de producción burgués, o lo que también puede ser formulado como el capital en tanto relación social de producción. En términos de la continuidad y la secuencia de los temas de la materia, hasta el momento estudiamos el materialismo histórico en términos amplios, como aquella perspectiva que estudia cómo las sociedades producen y reproducen su vida material y por lo tanto su ser social. También vimos que este enfoque se centra en la categoría de modo de producción y que en sus estudios Marx identifica distintos modos de producción a lo largo de la historia. Específicamente en este texto, él describe el modo de producción burgués. Marx nos va a mostrar cuál es la lógica de funcionamiento del capitalismo, qué mecanismo es el que genera explotación. Ciertamente, no fue el primero ni el único en denunciar la pobreza a la que se ven condenada gran parte de la sociedad en el capitalismo. Pero parte de la originalidad de su obra radica en que su reflexión devela y describe las condiciones objetivas de la explotación. Demuestra que la desigualdad en la distribución de la riqueza es inherente al mismo proceso capitalista.
Si avanzamos en el texto, nos encontramos con una pregunta: ¿qué es el salario? Marx plantea que al formularle este interrogante a cualquier persona, generalmente nos contesta que a través del salario el capitalista les compra a los obreros su trabajo. Sin embargo, esta noción de sentido común da a entender que existiría cierta equivalencia entre lo que el obrero recibe y lo que el capitalista obtiene, cuando en realidad el intercambio no es igual para ambas partes. Por este motivo, Marx afirma que esta idea es una apariencia. En otras palabras, corresponde a una representación ideológica que nos enmascara algo de la realidad. Y por ende, Marx la descarta. Lo que en realidad venden los obreros al capitalismo por dinero es su fuerza de trabajo. Como el parámetro de medida de la fuerza de trabajo es el tiempo, el intercambio se establece fijando tanto dinero por tantas horas de trabajo. El capitalista, con una parte de su fortuna, compra la fuerza de trabajo de la misma manera que podría adquirir las herramientas para la fabricación de un objeto. Por su parte, el obrero ofrece en el mercado el desgaste de su cuerpo porque es el único medio del que dispone para hacerse de aquello que necesita para sobrevivir. En realidad, el obrero cambia su mercancía, la fuerza de trabajo, por otras mercancías como comida, alimento, vestimenta. En este sentido, Marx afirma que el obrero no pertenece a tal o cual capitalista, sino a la clase capitalista en su conjunto. Es decir, que independientemente de que circunstancialmente trabaje para tal o cual empresa o fábrica, no puede desprenderse de toda la clase de los compradores de su mercancía, porque ello implicaría al mismo tiempo renunciar a su existencia. De esta manera, Marx define el salario como el nombre específico con que se designa el precio de esta mercancía tan particular que es la fuerza de trabajo. En el modo de producción burgués, la fuerza de trabajo es una mercancía. Esta afirmación es central porque señala una característica específica y distintiva del capitalismo. Para que el proceso productivo y de acumulación capitalista se pueda poner en marcha en cuanto tal, es condición indispensable que la fuerza de trabajo revista la forma de mercancía. En otras palabras, el capitalista debe poder encontrar aquella mercancía cuyo desgaste genera valor, para de esa manera extraer una magnitud mayor que la que se encontraba al principio. Ahora bien, Marx nos muestra que este tipo de relaciones de producción no son naturales, como lo afirmaban por ejemplo algunos exponentes de la economía clásica. La fuerza de trabajo no siempre ha sido una mercancía. El trabajo no ha sido siempre trabajo asalariado. En contraposición, en el modo de producción antiguo, el esclavo es un objeto que se compra y se vende como totalidad, es decir, que él no dispone de su fuerza de trabajo para ofrecerla en el mercado, sino que es vendido como una unidad, de modo tal que su dueño puede disponer de toda su existencia, incluyendo su capacidad para trabajar. En el caso del feudalismo, nos encontramos con que el siervo de la gleba estaba ligado por nacimiento a la tierra, al punto tal que pasaba de una generación en generación cuando fallecía el noble, propietario de los terrenos. Ni siquiera podía trasladarse de forma permanente a otras zonas sin permiso del señor feudal. Y su deber consistía en pagar un tributo, generalmente en especie, es decir, carnes, granos, telas, que lo extraía de una parcela de tierra del feudo que se le cedía para subsistir. Además solía tener la obligación de trabajar algunos días de la semana en las tierras del señor feudal. Pero en definitiva, no es él quien obtiene un salario del propietario del suelo, sino que es el dueño de la tierra quien recibe un pago. Luego de haber definido qué es el salario, Marx se va a preguntar cómo se determina su precio, para lo cual debe realizar un pequeño rodeo, ya que si la fuerza de trabajo es una mercancía, primero debemos conocer cuáles son las leyes que fijan los precios de cualquier otra mercancía. Por un lado, encontramos la ley de la competencia entre la oferta y la demanda, lo cual significa
que si los deseos para adquirir un determinado producto superan la cantidad disponible del mismo en el mercado, el precio sube. Basta pensar, por ejemplo, en los elementos de bioseguridad o los respiradores durante la pandemia del COVID. Y la proporción inversa entre la oferta y la demanda genera el efecto obviamente opuesto en los precios. Pero en segundo lugar, Marx plantea que si estudiamos la evolución en el precio de una mercancía durante un periodo de tiempo prolongado, las fluctuaciones en la relación entre la oferta y la demanda, y por ende las oscilaciones en el precio, se compensan mutuamente, de manera tal que en definitiva las mercancías se cambian unas por otras con arreglo a su costo de producción. ¿Por qué? Porque cuando la venta de un producto arroja como resultado una ganancia extraordinaria, es decir, un precio muy por encima de su costo de producción, una masa de capitales se vuelca a esa rama industrial, produciendo como efecto la baja de los precios por el exceso respecto de la demanda. Y esta afluencia de capitales perdura hasta que el precio desciende por debajo del costo de producción. Ahora, ¿cómo se conforma este costo de producción? Básicamente es la sumatoria de tres factores: el precio de las materias o insumos, las herramientas y maquinarias, y por último, el costo de la fuerza de trabajo. Pero Marx agrega que la determinación del precio por el costo de producción equivale a la determinación del precio por el tiempo de trabajo necesario para la producción de una mercancía. En este punto, es necesario recordar que Marx adscribe o comparte la teoría del valor-trabajo. La fuente del valor radica en el desgaste de la fuerza de trabajo. Por ejemplo, si pensamos en un pedazo de tela y un vestido confeccionado con una superficie equivalente, el segundo objeto vale más que el primero, pero esto no se debe a que satisface la necesidad de vestirse, porque una tela también puede cumplir una función. Por ejemplo, puede servirme de reparo frente a la luz del sol. En realidad, vale más el vestido porque a la tela que estaba en un principio se le agregan las horas de costura, lo cual significa que el valor de las mercancías no se determina por su utilidad, la cual se materializa en cualidades o propiedades específicas, sino que el valor es producto de la cantidad de trabajo que contienen. En términos más precisos, este trabajo en realidad es trabajo social, lo cual significa que cada actividad representa una parte integrante de la suma global del trabajo que la sociedad invierte para reproducir sus condiciones materiales. En Marx, la fuerza de trabajo de toda la sociedad constituye una fuerza única, aunque se componga de innumerables fuerzas individuales. Por lo tanto, cabe agregar que cuando decimos tiempo de trabajo necesario, nos estamos refiriendo al tiempo de trabajo socialmente necesario. Dicho de otra forma, el valor de una mercancía no se define por el tiempo que le insume a tal o cual trabajador, sino que se calcula considerando el promedio de tiempo empleado de acuerdo con el nivel de desarrollo de las fuerzas productivas en un momento histórico determinado. Marx define este tiempo como aquel que se requiere para producir una mercancía cualquiera en las condiciones normales de producción, considerando el grado medio de destreza e intensidad de trabajo. Cada tarea singular se integra en un todo de inversión social de fuerza de trabajo. Siguiendo la secuencia del texto, nos encontramos con que Marx aborda la pregunta ¿qué es el capital? Al estudiar el materialismo histórico, vimos que los hombres, para satisfacer sus necesidades, objetivan su fuerza de trabajo en objetos. Por lo tanto, en el capital, al igual que en cualquier otro medio de producción, nos encontramos en primera instancia con materias primas, instrumentos de trabajo y medios de vida que posibilitan la reproducción de la vida material. Además, en el capital, todos esos elementos son mercancías, lo cual significa no solo que poseen una utilidad, sino que también representan valores de cambio, que se pueden comprar y vender. Un objeto que no sirve para satisfacer una necesidad no es una mercancía. De la misma manera que tampoco revista tal condición un objeto cuyo productor lo elabora en vistas exclusivamente a su propio consumo. Por ejemplo, un campesino de la Edad Media que cocinaba pan solamente para él y su familia,
no producía una mercancía. Una mercancía siempre reviste estos dos aspectos. Es simultáneamente un valor de uso que tiene una utilidad y un valor de cambio. El mundo capitalista es un mundo de mercancías. Pero en Marx, no toda suma de mercancías es capital. Se convierten en capital solo en tanto y en cuanto el trabajo acumulado, pretérito, es decir, los medios de producción que representan la materialización de trabajos anteriores, que encierran energías consumidas en el pasado, dominan al trabajo vivo a la fuerza de trabajo presente. Para expresarlo en términos bien concretos, una máquina de fabricar zapatos en sí misma no es capital, aunque se pueda vender y obtener un beneficio. Solo se convierte en capital cuando su propietario contrata a un técnico o a un operario y lo pone en funcionamiento en el proceso productivo. En definitiva, y como una primera aproximación a este problema, el capital es una relación social que se define por el hecho de que el trabajo vivo sirva al trabajo acumulado como un medio para conservar y aumentar su valor. Ahora, ¿por qué el trabajo vivo conserva e incrementa el trabajo acumulado? Esta pregunta encuentra su respuesta en el concepto de plusvalía. Hay que tener en cuenta que en el texto Trabajo asalariado y capital, Marx aún no utiliza este término, no utiliza esta palabra, pero sí encontramos una formulación del contenido del concepto. Por eso, la cita que pueden ver en el PowerPoint está extraída de otra obra. Para entender la plusvalía nos tenemos que situar en el proceso productivo. Sabemos que para iniciarlo, el capitalista realiza una inversión, adquiere maquinarias, insumos y fuerza de trabajo. También sabemos que durante la jornada laboral el trabajador se encuentra bajo el control del dueño de la industria y los objetos que elabora no le pertenecen. Además, en el transcurso del proceso productivo, la fuerza de trabajo se consume. Ahora bien, la clave de la acumulación capitalista reside en que el desgaste de la fuerza de trabajo tiene como fruto un valor total que es superior al de las mercancías que se necesitan para la subsistencia del trabajador. En otras palabras, el uso de la fuerza de trabajo, el empleo que hace de ella el capitalista, arroja como resultado una cantidad de valor que supera el costo de las mercancías para su reproducción. Por ende, en el modo de producción burgués, el salario equivale solo a una fracción del valor generado durante el tiempo de trabajo. Expresado esto con otras palabras, podemos decir que la jornada laboral se divide en dos partes. Una que corresponde al tiempo de trabajo necesario para la reproducción y la fuerza de trabajo, y otra que representa un tiempo excedente, el cual termina siendo apropiado por el capitalista en tanto no se retribuye un concepto de salario. Para ilustrar esto con un ejemplo, en el PowerPoint ustedes tienen un esquema bastante sencillo, que de hecho uno lo puede remitir al capital también, que fracciona una jornada de trabajo habitual de 8 horas entre 2 y 6. La relación entre estas dos partes es lo que se suele conocer como cuota de plusvalía o índice de explotación, que en el ejemplo que le figura en la pantalla sería aproximadamente del 300%. Entonces, la plusvalía es la cantidad de valor que produce el obrero por encima del tiempo de trabajo necesario para su reproducción y que finalmente es apropiada como excedente por el capitalista. La plusvalía es constitutiva de las relaciones productivas del modo de producción burgués. Esto último, Marx también lo muestra en el texto a través del análisis de las relaciones que encierra el salario. Es importante aclarar que de la misma manera que las 4 dimensiones de la alienación constituyen aspectos indisociables en la realidad, en el caso del salario, los 3 tipos también son diferentes aspectos de un mismo fenómeno. En primer lugar, tenemos el salario nominal, la cantidad de dinero que recibe el obrero, es la expresión monetaria
del salario. Supongamos 40.000 pesos al mes. Por otro lado, tenemos el salario real, que se refiere a la cantidad de mercancías que efectivamente el obrero puede adquirir con esa cantidad de plata. Es decir, a cuántos kilos de azúcar o de leche o de alquileres equivalen los 40.000 pesos. Y en tercer lugar, tenemos el salario relativo. Este concepto no se tiene que confundir con la ganancia, porque, como su mismo nombre lo indica, expresa una relación entre dos partes, entre la parte del nuevo valor creado por el trabajo que recibe el obrero, en proporción a la parte de valor que se incorpora al trabajo acumulado, al capital. Tener en cuenta el conjunto de relaciones que encierra el salario permite realizar una evaluación más precisa de la situación del trabajo. Al hablar del alza o de la baja del sueldo, no hay que fijarse solamente en la expresión monetaria, puesto que ello no permite realizar un diagnóstico exacto de la situación. Marx muestra esto con distintas situaciones hipotéticas. Puede aumentar el salario nominal sin que se incremente en la misma proporción el salario real. Cada vez que un gremio en una negociación paritaria cierra un incremento del sueldo por debajo de la inflación, se está afectando directamente al salario real. En otro escenario, puede incrementarse el salario real sin que disminuya la distancia entre el salario y la ganancia. Supongamos que el sostenimiento de la vida de un obrero por día se reduce de 2.000 a 1.000 pesos. En la medida en que la ganancia del capitalista no experimenta una baja igual, ambos permanecen en la misma situación en términos relativos. Por estas razones, Marx discrepa con algunos dirigentes del movimiento obrero de su época o referentes de la corriente socialista que reducían los reclamos y las reivindicaciones de los trabajadores solamente a un incremento del salario. Puede que el obrero consiga una mejora en lo que le pagan o que el precio de las mercancías descienda, pero esto no implica que haya logrado modificar las condiciones que lo someten. Para ello tendría que modificar toda la estructura material. Ahora bien, este dominio del trabajo pretérito sobre el vivo solo es posible en determinadas condiciones históricas. En otras palabras, para que la burguesía encuentre en el mercado la fuerza de trabajo como mercancía, para que los medios de producción constituyan una fuerza independiente, tuvieron que acontecer determinados procesos históricos que comienzan en Europa aproximadamente hacia el siglo XV. ¿Cuáles son estos procesos? Por un lado, la desposesión de los medios de producción, lo cual se refiere principalmente a la expropiación que sufrió la población rural. Cuando Marx estudia el caso de Inglaterra, señala algunos acontecimientos que fueron fundamentales. En primer lugar, la expulsión de los campesinos de las tierras que cultivaban. A partir de un incremento en los precios de la lana y el crecimiento de la manufactura lanera, una gran cantidad de parcelas se reconvirtieron en terrenos de pastoreo. Es decir, que dejaron de utilizarse como tierras de labor destinadas al aprovechamiento de las mismas personas que las trabajaban. Por otro lado, la expropiación de los campesinos también fue una consecuencia de la usurpación de las tierras comunales. Estos terrenos, que se distinguían de otros porque podían ser aprovechados por cualquier miembro de la comunidad, fueron cercados y repartidos entre los señores feudales. Marx dice que la nobleza se regaló a sí misma las tierras del pueblo bajo la forma de propiedad privada. A su vez, este proceso de concentración de la tierra se vio reforzado por el robo de los bienes de la Iglesia durante la Reforma Protestante, los cuales también se repartieron entre unas pocas manos. El conjunto de estos procesos tuvo una expresión, superestructural, en una serie de normas como la ley de cercamiento o la ley de limpieza de terrenos que legitimaron la expropiación y habilitaron el uso de la fuerza. Lo que interesa subrayar y destacar es que los acontecimientos mencionados tuvieron como efecto la liberación de mano de obra, de fuerza de trabajo que se reconvirtió en trabajo asalariado.
Desde el momento en que el campesino no puede disponer de tierras para trabajar, no le queda otra alternativa más que vender su fuerza de trabajo para obtener aquello que le permita sobrevivir. El capital presupone la existencia de una parte de la sociedad que ha sido privada de los medios de producción, es decir, que requiere trabajo libre. Esta categoría, por un lado, se refiere a la situación en la que el trabajador puede disponer de su capacidad productiva para venderla, pero por otro, encierra una contradicción, porque la igualdad formal ante la ley es negada o desmentida por las condiciones materiales de su existencia que eliminan cualquier margen de decisión. Cabe agregar que esa expropiación de la población rural también tuvo como efecto el incremento de las dimensiones del mercado interno, ya que en aquel entonces las familias se vieron obligadas a comprar lo que antes producían por y para sí mismas. En este sentido, el capitalismo requiere que las sociedades sean sociedades de mercado generalizado, sociedades en las que el productor ha dejado de ser consumidor directo del fruto de su trabajo y se ve obligado a recurrir exclusivamente a la instancia de intercambio, de manera tal que el mercado adquiere proporciones nunca antes vistas en la historia de la humanidad. La fuerza de trabajo se convierte en mercancía en el preciso momento en que el obrero carece de la posibilidad de consumir los frutos de su trabajo, y cuando se vende a la clase burguesa reproduce y fortalece las condiciones que la dominan. Por consiguiente, Marx dice que el capital presupone el trabajo asalariado y éste el capital. Ambos se condicionan y se engendran recíprocamente. En este proceso histórico hubo otros acontecimientos muy relevantes, tales como el descubrimiento de los yacimientos de oro y plata en América, la implantación del régimen colonial, el comercio internacional monopolizado por algunas potencias, la conquista y el saqueo de las Indias orientales o la creación del sistema bancario y crediticio moderno. No obstante, estos acontecimientos convergen en una dirección, la concentración de la riqueza. En el transcurso de aquellos siglos se disuelven las estructuras feudales. Marx denomina el conjunto de estas transformaciones acumulación originaria, la cual se define como el proceso histórico de disociación entre el trabajador y los medios de producción. Se califica como originaria porque constituye la prehistoria del capital. No es el resultado del modo de producción burgués, sino el punto de partida que genera las condiciones para la posterior acumulación capitalista. El último punto que quisiera relevar en este video es la afirmación de la oposición entre los intereses de la burguesía y el proletariado. Los adversarios a los que Marx destina este enunciado son los principales exponentes de la economía liberal clásica, quienes sostenían que el incremento del capital conlleva un beneficio que no se circunscribe a una clase, sino que redunda para toda la sociedad, en tanto los dueños de la riqueza supuestamente la reinvierten en la creación de nuevas industrias y la generación de plazas laborales. Sin embargo, la dinámica de la acumulación que describe Marx se halla motorizada por una competencia que obliga, por un lado, a la constante revolución de los medios productivos, lo que excluye a grandes sectores del proletariado que se han vuelto ociosos en tanto una máquina pasa a ocupar su lugar. Y por otro, la competencia obliga al incremento de la división del trabajo que simplifica las tareas al extremo de reducirlas a su mínima expresión, todo lo cual conduce a un único destino, la depreciación del valor del trabajo. Para finalizar, les traigo un párrafo en el que puede leerse esta refutación de Marx a los economistas clásicos. Que el decir que la condición más favorable para el trabajo asalariado es el incremento más rápido posible del capital productivo, solo significa que cuanto más rápidamente la clase obrera aumenta y acrecienta el poder enemigo, la riqueza ajena que la domina, tanto mejores son las condiciones en que podrá seguir laborando por el incremento de la riqueza burguesa, por el acrecentamiento del poder del capital, contenta con forjar ella misma las cadenas de oro con las que la arrastra el remolque de la burguesía. Bueno, hasta acá llegamos en esta exposición. Gracias.